Hola a todos y bienvenidos a Podcast Unillanos, hoy con un tema muy especial sobre género y una invitada que nos acompaña el día de hoy es Franci Moncada y saludo, hola Franci, ¿cómo estás? Y bienvenida a Podcast Unillanos. Hola, Zoe, muchas gracias por la invitación y bueno, damos la bienvenida a la audiencia de Podcast Unillanos. Bueno, Franci, cuéntenos un poco de su trayectoria, quién es usted, por qué hoy está invitada a Podcast Unillanos. Bueno, Franci Moncada. Franci Moncada es de formación comunicadora social, periodista, con una maestría en género, sociedad y políticas, pero lleva más o menos 18 años como docente en educación superior, pero también acompañando diferentes comunidades específicamente con el tema de derechos de las mujeres, género, derechos sexuales y reproductivos. Y bueno, pues me enuncio feminista, mujer, mamá de Salomé. Entonces, desde ahí, como hay una cantidad de elementos de experiencia, de conocimientos que la vida, pero también la academia me ha dado como para intentar analizar y ver, gestionar fenómenos sociales que tengan que ver con los temas de género. Bueno, y actualmente docente en la Universidad de Llanos, ¿ya cuánto tiempo lleva en la Unillanos? Y yo en la Unillanos estoy nueva en la universidad, comencé el semestre pasado, en el segundo semestre del 2024. Pero seguramente ha sido bastante el aporte de Franci Esperemos. en las clases, ¿no? Así es. No. O sea, como docente en la Unillano sí, desde el año pasado, pero ya había estado acá con algunas ponencias justamente sobre investigaciones con mujeres y bueno, acompañamos desde la veeduría de violencias libres de desde la veeduría de mujeres libres de violencia de Villavicencio hemos acompañado algunos talleres que tienen que ver específicamente con el tema de género en espacios eh, escolarizados, es decir, en el aula de clase en la universidad. Bueno, y hoy precisamente vamos a hablar de esas cosas que a veces se han normalizado dentro del aula o en el contexto universitario, pero que son conductas machistas, conductas misóginas, sexistas. Primero contextualicemos un poco esto. Ok, bueno, cuando es importante, cuando hablamos de género, lo primero es identificar que si bien el género es una categoría que dieron los estudios en género o las teorías feministas, ¿no? Que llegan a las ciencias sociales, a las ciencias humanas y sociales como un aporte de las mujeres y de los estudios de diversidad, de los estudios de diversidad de género. Si bien es una categoría, esta categoría no sirve para poder hacer una lectura de los fenómenos sociales, pero también el género es esa idea que tenemos con respecto a los cuerpos, a las personas y que se hace la clasificación de acuerdo a su sexo, ¿no? Entonces, cuando nosotros estamos hablando o tenemos en cuenta el discurso de género, tenemos que revisar que eso está en el marco de una sociedad, o sea, hablamos de género porque hay una cultura, porque hay una sociedad, Sí. porque hay unos pueblos, unas comunidades, ¿no? Unos grupos, y cuando nosotros estamos hablando de esto, pues estamos remitiéndonos a una forma de organización social. Y esa forma de organización social, desde la mirada de género, se denomina patriarcado, cultura patriarcal. Y esa cultura patriarcal es esa organización que hay de la sociedad en donde hay unos oficios, hay unas carreras, unos Un rol. sentimientos, unas formas de ser, de vestir, estar y habitar Ok. un cuerpo que le corresponden a las mujeres y unas formas de vestir, estar, sentir, ver el mundo que le corresponde a Al los hombre. hombres, ¿no? Entonces, pues la universidad no escapa de eso. No escapa de eso el colegio, no escapa de eso la familia, no escapa de eso la esfera pública, no escapa de eso nuestra cotidianidad, ¿no? Entonces, Sí. el tema de género está relacionado eh, porque está relacionado con todo lo que hacemos en la cotidianidad, ¿no? Entonces, desde algo tan básico, y ahora lo estábamos hablando, desde algo tan básico como tú vas a ir a comprar un cepillo de dientes y lo primero que te preguntan dónde lo vas a comprar es para hombre o para mujer, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, esa Por el tema clasificación del que color. hacemos por Ujú. el tema del color, ¿no? Cuando nosotros compramos Kinder Sorpresa, un chocolate, Sí, para hombre o para mujer, para niño o para niñas, lo que sí, sí, preguntan. sí.
Para niña, primero viene el empaque rosadito, Sí, pero lo que viene adentro, la sorpresita, tiene que ver con cosas de niña. de niña, sí. Entonces está o cosas de maquillaje que simulan maquillaje o la princesita, ¿no? Pero para el Kinder Sorpresa, que es Del azul, niño. que es para el niño, tiene armar, desarrollar el pensamiento lógico, matemático, Sí, abstracto, bueno, racional. Entonces esto no escapa, la universidad no escapa de eso. Por ejemplo, hay carreras que están determinadas para hombres y carreras que están determinadas para como mujeres, ingenierías como las para ingenierías hombres, para hombres, ¿no? enfermería, licenciaturas quizá también sería para Licenciatura, mujeres. la mayoría para mujeres, ¿no? Carreras administrativas también, muy Claro que importante. sí, claro que sí, porque esto tiene que ver con el poder que a ti te da en la sociedad o el ser hombre o ser mujer, ¿cierto? Entonces a ti te da el poder, ¿no? En la sociedad los espacios de cuidado por ser mujer. Entonces, los espacios de cuidado como básica preescolar, como los salones de belleza, como Sí, gerontología, como enfermería, como lo que tiene que ver con esos lugares que están en lo privado, las mujeres tenemos el poder ahí, ¿no? sí, Y que tiene que ver con el cuidado, ¿no? Entonces, la cocina está en poder, tiene el poder, en la cocina quién tiene el poder. Históricamente lo ha tenido la mamá, ¿no? O la figura femenina, lo que vemos que es mujer, está ahí. Pero en la esfera pública, por ejemplo, la mayoría o históricamente el poder lo ha tenido el hombre. el hombre. Y esto se relaciona con las carreras, ¿no? Entonces, pedagogía infantil está lleno de De mujeres, trabajo mujeres. social está lleno de mujeres, ingenierías está lleno de hombres, ¿no? Electrónica, Electrónica, y ahora que hablabas de cuánto llevo acá en la Universidad de los Llanos, pues el semestre pasado tenía clase de comunicación con las ingenierías, ingeniería de sistemas específicamente. Tenía 120 estudiantes y de esos 120, 111 eran hombres. hombres. Ujú. Y entonces allí hay unas dinámicas bien específicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ellas se iban a hablar, las estudiantes iban a hablar, los hombres no es que las callaran, una vez sí uno la cayó de manera directa. Le dijo, ay, no, 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 cállese, yo voy a hablar porque lo que usted está diciendo, ¿no? Y Ah, a descalificar. Pero siempre que ellas iban a hablar, los hombres empezaban a hablar más duro y como tienen el tono de voz más grueso, entonces apagaban, invalidaban sí, lo ajá. que estaban diciendo las compañeras, ¿no? Eh, y estos, digamos, estos comportamientos, estas acciones que suceden al interior de los espacios, pues son muestras de machismo, de misoginia, de también de lo que nosotros hemos llamado falocéntrico, ¿no? Entonces, la misoginia es el odio a las mujeres, ¿sí? Ujú. Y aquí hay que aclarar también, eh, la misoginia no es única y exclusivamente el odio de los hombres a las mujeres, Eso te iba a decir. ¿sí? No, no es única y Entre exclusivamente. nosotras también Claro, somos misóginas, claro, tenemos podríamos. comportamientos misóginos, ¿no? Que aquí el tema lenguaje es importante. Una cosa es que tú digas que eres misógena y otra cosa es que tú digas que tienes comportamientos misógenos, ¿sí? Porque los comportamientos se pueden cambiar, ¿no? Sí, Entonces, el creer que somos así por naturaleza, no, pues eso termina siendo casi como una idea que no la podemos transformar. Pero cuando decimos tenemos ese comportamiento y somos conscientes de esos comportamientos, pues existe la posibilidad de de cambiar, transformar, claro. ¿cierto? Entonces, primero, el género es algo que tiene que ver con nuestra cotidianidad. No es única y exclusivamente que le corresponde a las mujeres o que única y exclusivamente tiene que ver con las feministas, con las mujeres y feministas además, Sí, sino que acá está incluido, también están incluidos los hombres, el ser humano, el ser humano, las personas, las ¿sí? personas. ¿Por qué? Porque resulta que este sistema patriarcal, sí, a las mujeres las violenta y en muchos casos las deshumaniza, ¿sí?
pero a los hombres los deshumaniza, También, ¿no? sí. También este sistema patriarcal eh, tiene formas violentas con los hombres, ¿sí? No es la mayoría y no es históricamente como si sucede con las mujeres, pero este sistema oprime a hombres y a mujeres también, Mm, ¿no? Oprime a mujeres y oprime también a hombres, mejor, ¿no? Entonces, y tiene que ver, por ejemplo, la mayoría, estadísticamente, la mayoría de intentos de suicidio están en las mujeres de suicidio. Pero las personas que más se suicidan en el mundo son los hombres. sí. Sí. Mm, ¿Por qué? Porque a los hombres el sistema patriarcal le pide unos estándares, ¿no? sí, Que sea tremendo. productivo, que provea, que esté Sí. pendiente, que proteja. Los hombres también necesitan que los protejan. Sí, mucha presión social para Es los mucha presión para mucho. cumplir con ese mandato de ser hombre, ¿no? Sí, duro. Eso sucede en espacios, bueno, que no sucedió acá en la universidad, o sea, no en la clase, pues de acá en la universidad, pero sí estaba en espacios compartiendo temas de género con mujeres y con hombres. Y nosotros creemos, tenemos en la cabeza que el imaginario de que a los hombres no los abusan sexualmente, porque como ellos no denuncian, y no denuncian por un orden patriarcal, por un Sí, sistema machista, ¿no? Entonces, creemos que los hombres no han sido abusados sexualmente, pero en espacios donde he estado compartiendo estos temas, la cantidad de hombres que han sido abusados es impresionante, ¿sí? Y eso se desconoce. Por ejemplo, el CIVIGILA, el Sistema de Vigilancia de Salud, de Medicina Legal, tiene que un 51% de los casos de quema que reciben de quema con ácido corresponden a hombres. Pero el tema de la quema de personas con ácido, la mayoría de denuncias son de son mujeres. de mujeres, sí, Entonces, claro. el 51% son más los hombres que han sido quemados con ácido Que con las respecto a mujeres las como tal. mujeres, Solo que las y mujeres debe sigan haber un denunciando. subregistro porque hay hombres que Claro. no denuncian, ¿no? Entonces, bueno, esto tiene que ver, el tema de género tiene que ver con que somos personas, con que estamos habitando un cuerpo y habitar ese cuerpo nos determina lugares, posiciones, roles, como lo estabas diciendo, Sí. roles en la sociedad, ¿no? El machismo son esos imaginarios y esa necesidad de estar mostrando todo el tiempo que los hombres son superiores a las mujeres, ¿sí? Sí, en cualquier contexto. En cualquier contexto, ¿no? Eh, y el sexismo es creer que hay colores de hombres y colores de mujeres. Palabras para las mujeres, palabras para los hombres. Lugares para las mujeres, lugares para los hombres. Mm, ¿Sí? Entonces, las como mujeres, esa clasificación. como esa clasificación. Entonces, bueno, que ya no sucede tanto, pero es que las mujeres no pueden decir groserías, porque eso no es tan femenino, ¿sí? Eh, es que los hombres tienen que, qué sé yo, que tienen que mostrarse que son bien fuertes, grandes y musculosos. Entonces el que es flaquito y no juega fútbol, ya se empieza a dudar de él, es Sí. amanerado, es afeminado, ¿no? Porque trata con ternura, cuidado a las otras personas. Sexismo es creer que las mujeres se pueden saludar de beso en la mejilla o de pico en la Y mejilla los y hombres no. los hombres no, los hombres tienen Se que dan la hablar mano. grueso y darse la mano, ¿sí? Eso es el sexismo, o sea, Mm. esas características, esas condiciones que creemos, ¿no? Que hay para mujeres y condiciones que creemos que hay para hombres. Bueno, y en el contexto universitario, que ahorita hablamos extra micrófonos de una actividad que realizó Ujú. y que salen ejemplos reales, pues ¿cuáles son? Cuéntenos un poco de eso. Bueno, justo tengo el informe acá, es que hace 3 años eh, se hicieron unos talleres con unos cursos más o menos con 60 personas
Ujú. de acá estudiantes de pedagogía, de licenciatura en matemáticas, en educación física. Bueno, también ¿por qué? Porque se cree que el tema de género es solamente de mujeres, entonces eso tiene que ver con carreras que sean las Sí, humanidades, ¿no? sí, Hasta eso, desde ahí ¿sí? sí. Desde ahí. Entonces asistieron profesores y profesoras de la Escuela de Humanidades, pero asistieron a estos talleres estudiantes de los programas de de la Facultad de Pedagogía, De ¿sí? humanas. De humanas, sí. Y bueno, entonces frases, voy a leer textualmente frases y situaciones que las y los estudiantes identificaron o que compartieron con nosotros en ese taller. Había un docente que ahora ya está en un cargo más superior y bueno, en un cargo más superior que antes. A las estudiantes les decía, ustedes para qué están aquí, las mujeres no sirven para esto. Esto lo contó una estudiante hace 3 años en esos talleres, ¿sí? Ujú. Las mujeres no tienen por qué estar acá, las mujeres tienen que estar en la cocina, en la casa, en el salón de belleza, en el gimnasio, menos en un Menos espacio, en la universidad. menos en la universidad, ¿no? Es que no nos digamos mentiras, profe, todas las mujeres son unas perras. Eso lo dijo una Una estudiante, estudiante. una estudiante. No nos digamos mentiras, todas las mujeres son unas perras, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con esas expresiones que, que nos han enseñado desde muy pequeños y muy pequeñas, que si una chica, una mujer sale con varios hombres, es una perra. Sí, Sale, parcha, pasa el tiempo, tiene un cuento, un rollo, pero si un hombre tiene relaciones con diferentes mujeres, es un teso, es un duro, sí, es perro. más hombre, Perro no es. no perro no es, ¿cierto? Y si ustedes buscan en el diccionario, cuando buscamos hombre público, entonces el hombre público es el que está en la política, en la esfera pública, el que toma decisiones. La mujer pública es una perra. Y Sí. está en el diccionario, ustedes lo buscan en Google, abran Google y pongan ahí. Y ahí Tarea, las tarea definiciones para los están, que ¿no? están viendo el podcast. Ok. Entonces, y además el tema también desde el lenguaje, ¿no? Ahora que veo esto con más detenimiento, se dice, es perra porque sale, ¿no? Mientras que a los hombres se les dice, es que es como mujeriego. A las mujeres nos dice, es que es hombreriega. ¿No? Es muy Sería, difícil que sonaría encontremos más esa bonito. expresión. Claro, no tiene que ganar tan duro. Una vez un profesor dijo, venir en esas blusas cortitas es exponerse a que les falten al respeto. Toca que piensen mejor cómo se vienen a la universidad, ¿no? Y esto tiene que ver con este sistema patriarcal, con esta sociedad machista, ¿no? Porque es la sexualización del cuerpo de las mujeres. ¿Mm? Entonces, primero, es una sociedad que violenta, porque además te acostumbra a que si a ti te miran, te cogieron, te tocaron, es tu culpa, es tu responsabilidad por ponerte esos chorcitos, por ponerte esas Sí. falditas. O sea, la culpa no es del que acosa, del que sexualiza el cuerpo, del que toca sin consentimiento, Mm. del que morbosea, sino de ella por la blusa que se puso, por la faldita en la que se vino, Por donde por cómo mira, estábamos. por el escote, ¿no? Sí. Por estar en la universidad. ¿Para qué está en la universidad si este no es su lugar? La otra, a mí me extrañó mucho ver en una página de internet un estudiante que decía, estudiantes aspirar a la universidad. Uno, hombres, maletín, computador, aspirar o matrícula de honor. Dos, mujeres, condones, minifalda, escote o encontrar el blanco. Esto es un tema sexista, pero es un tema es supremamente sexista. Entonces, si en los carteles que hay en la universidad se muestra al hombre y además alrededor se le pone el maletín, el computador, que tenga matrícula de honor, esto lo escribieron en una página, ¿no? Pues digamos que se le está dando un lugar al hombre
¿cierto? Claramente tiene el conocimiento, el poder, está en el derecho de estudiar, se va a ganar su estudio porque sabe, o sea, se gana el lugar por lo que sabe y por, digamos, por lo que es hombre, ¿no? Pero si es las mujeres, entonces se les tiene que eh, eh, revisar desde un punto de vista precisamente de lo que estábamos hablando del escote. Entonces, ella está ahí en ese lugar no porque sepa, sino porque de pronto se lo dio a profesor, ¿no? Sí. Y esto se pasa también a diferentes espacios, a los lugares de trabajo en los que estamos, los cargos los cargos que tenemos. Entonces, digamos que esto es lo que se vive. Esto no lo digo yo, esto salió de los talleres. Eso lo dijeron Con en una, los, en lo una dijeron los fanpage. estudiantes. Así, la última que hice, la último que compartí, eso lo decía en una página, pero salió en el marco de los talleres, Sí, sí. ¿sí? Nada. Los estudiantes, ah, ese día, pues bueno, estábamos en una conversación como, bueno, ustedes cómo han visto el machismo, el sexismo en la universidad. Claro, recuerdo mucho que no dijeron en la Universidad de los Llanos estaba esto, sino que esta persona había visto una página web en donde se hacía Mm, esta relación entre el acceso a la universidad y lo que necesitaba un sí. chico y el acceso a la universidad y Y lo lo que que necesita necesitaba una una chica. mujer. Sí, eso es. Entonces, digamos que aunque aunque no parezca, todo el tiempo en el escenario educativo, pedagógico, en la universidad, en el colegio, hay comportamientos machistas, hay situaciones misógenas, hay sexismo, ¿sí? Em, y lo estamos reproduciendo todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué pasa y sucede todo el tiempo? Porque sencillamente crecimos en una cultura en la que nos dijo que así se hacen las cosas y que eso es estar bien, ¿no? Que está bien que las niñas se queden calladas, que está bien que los hombres no lloren, que está Mm, bien que los hombres no hablen de sus sentimientos, ¿no? A las mujeres no, a sí, los hombres no se les tremendo. pregunta cómo se siente. No le pregunta a las chicas cómo se sienten, pero los hombres, y además también si les preguntan, bien, bueno, pero ¿qué es estar bien? Nada. Normal, profe, ¿y qué es estar normal? ¿Sí? ¿Qué es estar normal? Sí, Entonces, eso está sucediendo en las aulas todo el tiempo, todo el tiempo. En estos talleres se identificó que, digamos, los y las estudiantes tienen claro ese concepto de género. Lo pueden diferenciar con orientación sexual, con identidad y expresión de género, lo tienen claro. Sin embargo, digamos que lo repiten, pero tienen completamente naturalizadas las violencias, sí, o sea, no lo aplican, digámoslo así. O sea, porque hay se una conoce el memorización concepto, exacto. que de alguna manera es lo que pasa, no solo en la universidad, pasa en los diferentes escenarios y en la institucionalización del concepto. Entonces, si dice género, ya creemos que todos sabemos de género, que somos expertos en género y que ay, ya se sabe esos los derechos de las mujeres, ¿sí? Pero lo que pasa es que no se está haciendo una perspectiva, porque la perspectiva de género tiene que ver con las condiciones, ¿no? Ujú. Con las condiciones. No porque hayan más mujeres, eso nos habla de un enfoque de género, porque no sabemos en qué condiciones esas mujeres están. Franci, ya para terminar el podcast, ¿cómo debería ser ese actuar desde la docencia para precisamente desde el aula convertir que la universidad sea un espacio más seguro? Oh, pucha. Es que es una pregunta por el preguntar, es una pregunta que pasa por el pensarnos qué tipo de sociedad queremos, Mm, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de espacios educativos, en este caso, en este caso la universidad, la educación superior, ¿no? ¿Cuál es el rol de la universidad en la sociedad? ¿Cuál es el rol de los colegios en la universidad? ¿No? Nuestro papel como universidad no es determinar si el compañero es acosador o no es acosador. Nuestro papel en la universidad es hacer pedagogía sí, frente a en este caso,
pues se podría llamar pedagogía de género, pero es la pedagogía frente a la cultura en la que estamos, la cultura patriarcal. O sea, realmente ese sistema que hemos sostenido por muchísimo tiempo nos está sirviendo como sociedad, ¿sí? Nos sirve como sociedad seguir clasificando las carreras, nos sirve como sociedad seguir desconociendo a las personas, la humanidad de las personas, ¿sí? ¿Por qué hago énfasis en eso? Porque claro, estamos hablando de la universidad, pero yo he visto en los colegios, en los medios de comunicación, se siguen reproduciendo ideas sexistas y machistas. Mm. ¿Mm? O sea, que a nosotros nos sigan enseñando a leer a partir de Blancanieves y los siete enanitos o la Cenicienta. Ah, no, pero es que ya no es el cuento, ahora es la película, pero igual la narrativa y el relato es el mismo, Sí, ¿sí? Eso pasa también en la universidad. Entonces, el papel de la universidad atiende a tres funciones sustantivas: la proyección social, la investigación y la docencia, ¿no? Hay que hacer investigaciones sobre género y ya sabemos que género no es única y exclusivamente de las de mujeres. las mujeres, sí. Hay que hacer proyección social con un enfoque, con una perspectiva diferencial, ni siquiera de género, sino diferencial. Y allí incluye un montón de elementos, de categorías, de conceptos que pasan por la raza, por la clase, por la sexualidad, por el género, por lo etario, ¿no? Ujú. Hay que hacer investigaciones con una mirada más amplia, ¿sí? Esto en la academia se llama interseccionalidad, ¿no? Y cuando estamos hablando de la docencia, estamos hablando de esos espacios que sucede el aula de clase específicamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Primero, hacer pedagogía frente a las personas, la diversidad, la diferencia, ¿no? Debemos respetar al otro y a la otra por ser persona. ¿Mm? Pero luego también es importante pensarnos como docentes, ¿sí? Sí. Porque nosotros y nosotras fuimos educadas en una cultura en una cultura patriarcal, en una sociedad machista, y eso reproducimos también en el aula como profesores. Bueno, Franci, muchas gracias por este espacio que sin lugar a duda pues ha sido muy importante y valioso para Podcast Ni Llanos y para lo que es la Universidad de los Llanos como tal. Evidentemente este es un tema muy amplio y aquí ojalá salgan un montón de podcasts para el año. Soy, muchas gracias por la invitación y bueno, eh, hace parte también de la universidad no generar estos espacios de reflexión, de conversación, y esto es solo un granito de arena porque esto es súper amplio, pero nos sirve para pensarnos por lo menos y revisar si es necesaria una transformación. Bueno, Franci, muchas gracias y gracias a todas las personas que estuvieron conectados con nosotros en Podcast Unillanos.